estar dando comienzo a eso. Yo quiero iniciar mencionando una historia que es muy conocida por cada uno de nosotros y es la historia del Titanic, que lo hemos visto ya en películas, esta historia basada en hechos reales, algo que sucedió y cómo esto sirvió para los postrer, para luego cuando las embarcaciones fueran creadas, pudieran tener un poco más de seguridad debido a este trágico accidente ocurrido en esta embarcación, el Titanic, y con las emociones y la alegría que salieron las personas, todos, tanto ricos como pobres, hacia lo desconocido, vamos a decir. Ellos creían que conocían, pero salieron a un punto desconocido. Vamos a imaginarnos estas personas allí en medio del Titanic. Imagínense que usted está allí en aquel lugar y que el agua comienza a entrar en las barcas, que es algo que no se lo contaron, que usted no lo vio en la noticia, que está pasando en su propia vida, que usted tiene niños pequeños, están ahí y usted no sabe qué hacer. Ahí está su esposo, hay embarcaciones salvavidas, pero no lo hay lo suficiente. Siempre colocan primero las mujeres, los niños, pero usted no sabe siquiera nadar, usted no sabe qué se va a hacer y coloca los salvavidas a sus niños. Su esposo le dice ponte salvavidas. El agua ya usted la siente no solamente en sus pies, sino también en su cuerpo. La embarcación ya va declinando, quizás usted no tiene en un momento dado, ya las pocas embarcaciones que habían de salvavidas ya se llenaron y no dan abasto, no dan abasto, y todavía usted sigue dentro de la embarcación. Usted en su desesperación toma a su niña porque ya usted sabe que no va a poder entrar, por lo menos le dice, por lo menos, por favor, agarra a mi niña, agarra a mi hijo, llévatelo. Su hija gritando, diciéndole que no quiere separarse de usted. Todo es un caos, una desesperación tan grande, tan fuerte, usted no puede controlarlo. Los marineros en un momento quizás tratan, por otro lado, de evitar ciertas cosas, muchas de las cosas que los marineros hacen en medio de ese crucial momento frente a lo que está pasando. Ellos buscan una forma desesperada de poder remediar ciertas cosas y tratan de asegurar la embarcación, tratan de quizás los objetos que están sueltos, de agarrarlo, de guardar las herramientas, en el sentido de para ver si el barco puede durar un poco más de tiempo en lo que llega la ayuda. Cada uno en la embarcación tiene una forma o busca una forma de salvarse. Muchos, el capitán en medio de cuando está aconteciendo todo esto, trata de ordenar a cada uno, mira, tú haz esto, tú haz lo otro. A uno lo pone quizás a maniobrar con el motor, a ver qué se puede hacer. Las anclas, si no pueden seguir manejando, si ya no pueden seguir más adelante, lo que hacen es que tiran las anclas para poder tener esta embarcación un poco más estable, para que las olas no se lleven la barca, y sino que la embarcación permanezca más estable en lo que llega la ayuda. Se pide por radio, se le envía a alguien, llama, sigue intentando. Se utilizan palabras claves en medio de cuando se está así, SOS, alguien me escucha, alguien está ahí, para poder solicitar ayuda. Estamos en tal posición, nuestra posición es tal lugar, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que envíen un auxilio porque la embarcación ha sufrido tal y tal problema, o estamos en medio de una tempestad, o estamos en medio de algo que ha dañado la embarcación y necesitamos, esto es urgente. Quizás no tenemos mucho salvavidas disponible, la embarcación está más llena de las personas, y se buscan muchas formas. Se ponen chaleco, todo el mundo se pone sus chalecos salvavidas, y cuántas cosas se pueden hacer en medio de una tragedia como esa. Así fue la tragedia del Titanic, y cuántas otras tragedias han sucedido. Vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. A la letra dicen así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, que tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedece? Vamos a estar hablando cuando la tempestad se levanta dentro de nosotros. No es ahora cuando la tempestad llegue en el mar y usted está en el mar, sino cuando esa tempestad se levanta dentro de nosotros mismos. Nosotros somos seres emocionales, que tenemos sentimientos, que nuestras emociones muchas veces se desbordan. Hemos estado hablando acerca de ríos, que son muy lindos, son muy hermosos, son productivos. Nos gusta bañarnos, ir a un río, echarnos agua, nos sentimos confortables. Cuando estamos ahí nos gozamos, pero cuando este río, sin que nosotros lo estemos esperando, en un momento
momento dado, porque en algún lugar, quizás no en el lugar donde estoy, sino más para allá, más lejos, más lejano del lugar donde me encuentro, ha llovido bastante y todas esas aguas se han acumulado y vienen de sorpresa, vienen con una rapidez tan grande que no nos dan tiempo ni siquiera a pensar. Y quizás usted esté pasando por ese puente y quizás usted esté caminando o quizás usted en su ignorancia se esté bañando y toda esa agua que viene desbordada en ese río, que trae maleza, que trae todo lo que a su paso agarró, tumbó árboles, tumbó cuantas cosas, más todo lo que desgarra desde la tierra, porque arranca todo lo que no esté bien fundamentado y se lo lleva a ese río. Y sigue las corrientes, sigue las aguas, inclusive esos caudales, esos lugares que por ahí pasaba un río, pero se secó el río porque ya no fluía más el agua. Hay personas que construyen, porque eso tiene mucho tiempo ahí, que ya eso está seco, construyen cerca de esos lugares o hasta dentro, ahí mismo en el mismo lugar. Y cuando ese río se desborda, ¿hacia dónde va? Hacia donde estaba su cauce principal. Y corre por ahí y arranca y desmenuza y desbarata todo lo que encuentra a su paso. Eso hace el río cuando se desborda, cuando las lluvias, cuando algo provoca que vengan lluvias torrenciales. Y nosotros tenemos dentro de nosotros, igual que como los ríos son buenos y producen, nos dan el agua y nos dan tantas otras cosas, así también nosotros tenemos dentro de nosotros emociones que son buenas para nosotros. Esas emociones que nosotros no podemos reír, podemos tener una alegría o podemos en un momento dado estar tristes por algo que sucedió o en un momento dado estar enojado o sentir compasión en un momento dado por una persona. Eso se refleja dentro, sale de dentro de nuestro corazón, como nosotros decimos, o puede ser también una emoción de una preocupación que se dio en un momento dado, o un miedo, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a las cucarachas, como hay personas que le tienen miedo, o que le tengo miedo a los ratones, o que le tengo miedo a algo. Miedo, son emociones que sentimos. También puede ser la ira, me llegó una ira a un momento dado, me sentí enojado, o una sorpresa, alguien vino un momento y me asustó, me dijo algo y sentí en susto, me exalté, o un asco a algo, ay, no me gusta eso, siento que me disgusta eso, siento asco a solamente a ver esas cosas. Esas son emociones que nosotros, dentro de nosotros surgen, que Dios la creó, que Dios la puso para salvaguardar muchas áreas en nosotros, porque nosotros podemos decir quizás, pero ¿cómo es que Dios nos colocó a nosotros la ira? ¿Para qué? Dios nos colocó, ya también hemos hablado acerca de eso, Dios nos colocó ese momento de ira para salvaguardarnos a nosotros mismos, en un momento dado, que no todo es estar así como sonso, sino que esa ira nos motiva a nosotros a salvaguardarnos, a refugiarnos, a buscar, a decir, no, espérate, yo no puedo seguir viviendo en esta condición, no puedo permitir esta condición de vida, y buscas un refugio, porque eso hace que tú te muevas para buscar un refugio. Entonces, cada una de esas emociones, Dios la coloca con un fin determinado para ayudarnos y para bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede cuando cada una de esas emociones se desbordan? Salen como un río, salen como llegó la tempestad que le estaban anunciando, viene una tempestad, o viene de sorpresa, o llegó de sorpresa. ¿Qué sucede en cada área de nosotros? Porque en cada una de esas emociones que son positivas, que Dios la colocó positivamente, puede traernos en un desborde daños internos, puede traernos emociones que nos pueden afectar, no solamente nuestros sentimientos, emociones, sino también que nos pueden lastimar y pueden lacerarnos y pueden destruirnos físicamente, no tan solo, diría yo físicamente, sino también nuestros órganos. Hay personas que en medio de diferentes emociones o emociones que surgen en su cuerpo, hay órganos que se dañan, que le subió la presión, mira, ya estaba bien, le subió la presión, y hay personas que se le paraliza el corazón, mueren de un ataque cardíaco. No, él murió de una sorpresa, le dieron una noticia y eso lo impactó, inmediatamente murió. Oiga, de una emoción, eso es una tempestad que se levantó dentro de esa persona, eso es algo que se levantó dentro de esa persona, una emoción tan fuerte que su corazón no resistió la sorpresa, porque hay sorpresa que la gente utiliza para reírse. Hemos visto muchas cosas que la gente hace y toma para reírse y pone cámaras ocultas para traerle sorpresa a personas, para hacer reír a otros, sin importar muchas veces las emociones de esa persona, sin conocer muchas veces cómo esa persona va a recibir esto. Entonces, esto llega muchas veces para destruir físicamente a la persona o matarla. Hay gente que muchas de las emociones le provocan enfermedades en los riñones, en las bilis, en diferentes tipos de áreas, de órganos, y a veces cuando van a los médicos le dan medicamentos, le dan esto para poder controlar esto que tiene, y eso sigue generando. Hay personas que sufren de migrañas, dolores de cabeza fuertes y no saben por qué, o sea, toman pastillas, toman esto, pero no saben cuál es sus inicios, qué es lo que le está provocando eso. A veces son provocaciones de emociones que se han desbordado, sentimientos que están ahí dentro, que no se borran. Vamos a ver la diferencia que existe entre las emociones y el sentimiento. Las emociones que llegan a nuestras vidas y los sentimientos que se van creando. Que fíjense la diferencia. Las emociones son pasajeras y pueden llegar
pasar en el momento. Usted sentir una emoción de alegría o de tristeza o de enojo, una emoción fuerte o sencilla en un momento dado que lo haga llorar. Usted sintió esa emoción. Por ejemplo, hemos visto personas que en un momento dado tienen personas, quizás un hermano, un padre, alguien que no han visto en años, en muchísimos años, y de momento esa persona llega de sorpresa. Esa emoción en el cuerpo, la persona a veces brincan, fíjense cómo su cuerpo reacciona, brinca porque es una sorpresa muy fuerte, una emoción de alegría tan fuerte que no te puede quedar igual. Algunos lloran, se tiran en el suelo, revolotean, sienten como que yo estaré despierto, estaré durmiendo. Es una emoción que llegó, es una emoción en el momento, pero no se queda esa persona tirada en el suelo, porque son pasajeras esas emociones. La persona no se queda llorando, y luego como que se activa, se levanta, abraza a la otra persona, y se goza o deja de llorar o deja de reír porque las emociones son pasajeras y nacieron ahí de forma automática. No lo esperabas, tú no esperabas ni siquiera qué tú ibas a sentir. Hay un himno que dice: ¿qué haré? Cuando te vea, ¿qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo sé. No sabemos cómo vamos a actuar, o sea, porque son emociones que sentimos. Ahora bien, los sentimientos se toman de esas emociones. Los sentimientos pueden durar más, pueden durar días, meses, años o inclusive toda una vida. Ese sentimiento que yo forjé, porque ese sentimiento nace de esa emoción que yo voy procesando, yo la voy pensando, yo voy analizando acerca de esa emoción. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un perro. Usted va caminando en la calle, usted va caminando por las calles que se llama las calles María, y esa, cuando usted pasa por ahí por una casa, hay un perro que le sale un bulldog y comienza a ladrarle, no hay reja y se manda detrás de usted. ¿Qué usted hace? En su emoción que llegó al instante, una emoción automática, le dice inmediatamente, hay un reflejo: mándate corriendo. Eso es un reflejo rápido, tú te mandas corriendo. La emoción que te pasa por tu cuerpo son emociones de miedo, de que tú te mandas corriendo, y te mandaste corriendo para salvaguardar tu vida. Pero ¿qué hacen los sentimientos? Los sentimientos se van construyendo a través de esa emoción. Después de ahí, tú comienzas a tenerle pánico, a analizar la situación y comienzas a tenerle miedo a esos animales. Comienzas no solamente a tenerle miedo a esos animales, comienzas a evitar pasar por esa calle. Tú dices: yo no quiero pasar por esa calle porque por ahí hay un perro que está suelto, ni siquiera lo tienen amarrado, no tiene verja eso ahí. Y el otro día yo pasé por ahí, ese perro se me mandó. Y cuando esos sentimientos se van forjando poco a poco, tú llegas inclusive a tener hasta pesadillas. Despiertas con esos pensamientos de que ese animal te está persiguiendo y vas construyendo sentimientos que pueden durar días, pero también meses. Esos sentimientos de miedo, de temor a pasar por esa calle puede durar años y comienzan a crear y a crear cada vez más, un aterrador pensamiento por los bulldogs. Ya no solamente le tienen miedo a esa calle, a ese animal que se mandó corriendo detrás de ti, sino que ahora le tienes temor, pánico a todos los que son de ese tipo de animales, de perros. Y puede ese sentimiento ir creciendo más con el tiempo, Y hay personas que llegan inclusive a crear un pánico y un pavor tan fuerte a ciertas cosas por unas emociones que tuvieron, que se quedan encerrados en su casa y no pueden salir, temen por su vida, y esto puede llegar a durar toda una vida. Y aunque las personas quieran ayudarlo, las personas siguen involucradas en su miedo, en su pánico. Hay otras personas que dicen: no, yo no puedo estar en esto, yo tengo que buscar ayuda. Buscan ayuda, van a terapia y comienza la terapia, comienzan a darle terapia a esa persona, comienzan a decirle: mira, debes de hacer eso. Algunas personas hacen ejercicios intensos para tratar de olvidar ese hecho, eso que sucedió, eso que pasó. Buscan la forma. ¿Saben qué es lo que se está haciendo? Es como que llegó la tempestad dentro de mí. Llegó una tempestad, algo que llegó como una brisa, algo que llegó quizás a la fuá, que yo no me esperaba, y llegó esta tempestad, llegó estas emociones, llegaron estas sorpresas. Hay sorpresas que llegan a nuestra vida. Alguien viene y nos dice a nosotros: mira, a tu hija le está pasando esto o está haciendo tal cosa. O tú estás viendo la condición de un familiar, de un hijo, tú estás viendo una enfermedad y tú comienzas a crear sentimientos de un futuro que todavía no ha llegado quizás, pero ya tú comienzas a crearte un mundo en tu mente y comienzas a sentir que el agua anega dentro de ti, tu vida. Muchos dicen: yo de esta no salgo, porque el pavor es fuerte, o el sentimiento que estás abrazando es un sentimiento fuerte. Y con el tiempo, estos sentimientos no se quedan ahí, sino que o van creciendo o van disminuyendo conforme a como nosotros trabajemos en ello. Hay personas que no le interesa trabajar en esta tempestad que llegó, no le interesa trabajar en lo que llegó dentro de ellos, porque piensan que ya eso está muerto, que ha hecho todo y nada le ha funcionado, y que para qué trabajar. Ya lo que desean muchas personas es quitarse la vida. Algunos, el enemigo
enemigo aprovecha esta debilidad, esta situación y le pone en su mente, mira, lo mejor que tú haces es no vivir, ya nadie te quiere, ya tú has intentado todo, ya, ¿para qué? Entonces ahí ese sentimiento crea vida y la persona entonces se quita su vida. Hay otras personas que en medio de ese sentimiento acumulan rabia, odio, acumulan tantas cosas malas, pero esto no lo dejan dentro de sí, sino que lo externan, que siembran la semilla en otros, que le ponen en otro ese odio, ese sentimiento, ese sentimiento desbordante que llegó de odio hacia una persona porque pasó algo, porque sucedió algo, quizás un vecino se peleó con el otro vecino, se dijeron palabras y en vez de arreglar o subsanar esa situación, pasaron los días, pasaron los meses y este odio se va acrecentando y esta rabia lo que va provocando es que la persona comience a sembrar semilla en contra de esa persona. Inclusive se ha llegado más lejos. Esa persona a veces crean situaciones de amenaza, donde amenaza a la otra persona, ya sea utiliza los medios para amenazarlo, para hablar mal de esa persona, para crear otros enemigos en contra de esa persona, para ir a la justicia y crear una difamación de algo que no es verdadero, para crear enemistad de generación en generación. Hemos escuchado muchos casos de generaciones que han estado enemigos, esas familias han estado enemigos, inclusive se han creado hasta películas en pro o en contra, no sé, de eso mismo, por esa enemistad que se ha venido creando de generación en generación, pero que no se han visto, esas generaciones futuras no han visto el principio, no saben ni siquiera en sí mismo qué fue lo que originó, y a veces son disparaticos, vamos a decir así, disparate quizá para ti, para mí, pero que para ellos en el momento fueron tempestades, fueron que se armó la tempestad, y esto hay que terminarlo, pero terminarlo en guerra, y esta tempestad es crucial, y las personas en pro de buscar una forma de salvar su vida, de salvar a su familia, o de vengarse, de tomar venganza, porque esto no se puede quedar así, esto hay que vengarse, lo que hacen es empeorar la situación, lo que hacen es que la tempestad comienza a destruir la embarcación por dentro, la persona comienza a dañarse interiormente por dentro y sin darse cuenta comienza a afectar sus órganos. Escuché un testimonio de un joven o una joven que esta joven estaba encorvada, se había ido encorvando poco a poco y llegó a una iglesia donde se estaba predicando acerca del perdón, de perdonar y el predicador empezó a hablar acerca de soltar esas cosas que estaban en nuestro corazón, esas cosas que empezaron como emociones y se habían fundamentado como sentimientos y se habían arraigado de tal manera como se arraigan esos árboles que no son árboles, son malezas y se pegan a una vivienda y van subiendo y arropan la vivienda de tal forma que ya no parece una vivienda con los años, sino lo que parece como un monte, porque toda la maleza creció de tal manera que la forró completamente y cuando alguien llega allí para limpiar y limpia y comienza a romper maleza, la diferencia es total. Y esta muchacha comenzaba a escuchar y el Señor comenzaba a trabajar en ese corazón. Tiene que perdonar a tu padre, tiene que perdonar a tu padre. Había una emoción que empezó así, pero había arraigado un sentimiento de odio hacia su padre, de enojo total hacia su padre. Y eso había provocado, sin ella darse cuenta, que ella empezara a encorvarse. Y cuando ella decidió pasar adelante, que oraran por ella, soltar el enojo, perdonar a su padre, así mientras iba pasando para orar por ella, el Señor fue trabajando en su cuerpo físico y ella se fue enderezando. Hasta ahí llegan esas emociones que se convierten en sentimientos y se arraigan de nuestras vidas, esas emociones. Las emociones son en momentos intensas y agitan físicamente porque llegaron de repente, pero los sentimientos son suaves, pero muy estables, se van quedando ahí, aferrándose, sin que nadie lo note y a veces ni nosotros mismos lo vamos notando, porque llega un pensamiento relacionado a lo que pasó anteriormente y ese pensamiento crea otro, agarra otro, tú no duermes pensando en eso, se te va el sueño, comienzas a pensar eso y empieza de ahí a formarte un mundo, después a formarte otro mundo. Empezaste a la 1 de la mañana con esos pensamientos y ya son las 6 de la mañana y todavía tú sigues en eso porque está ahí estableciéndose dentro de todo tu cerebro, en tu psiquis, en todas tus emociones, en todo tu cuerpo. Las emociones, cuando nosotros vemos en su conciencia, puede que a veces nosotros en las emociones no sabemos ni por qué estamos llorando. Empezamos a llorar o empezamos a reírnos o empezamos a sentirnos mal y no sabemos quizás por qué estamos teniendo ese sentimiento, pero el sentimiento es más profundo, es más consciente, sabe por qué estás así, dice, estoy así porque nadie me quiere, estoy así porque me siento de tal o cual manera, estoy así porque me siento sola, estoy así porque vine a este mundo sin un propósito, estoy así porque me siento sin propósito en la vida, estoy así porque mis padres me abandonaron cuando era niño y he
tenido que malpasar todo este tiempo. Y cuando alguien se acerca a ti, tú le dices, todo el mundo vive bien menos yo, a todo el mundo le dan menos a mí, estoy así por esto, esta furia que llevo dentro es por esto, me siento así, me siento amargado, me siento así. La emoción va primero, ¿viste? Y luego el sentimiento es el resultado de esa emoción, es el resultado de esa emoción que va calando, que me va llenando, que va destruyendo. Pero Satanás está involucrado en eso. Satanás comienza a trabajar ahí, pero no solamente Satanás comienza a trabajar, Dios también trabaja en nuestros sentimientos. Dios trabaja también ahí y nos va diciendo, tienes que soltar. No solamente nos habla mentalmente, nos pone personas que ministren esa tempestad, que ministren eso. ¿Qué tengo que hacer? Allí estaban los discípulos en medio de esa tempestad que se levantó. Fíjense que cuando aún era de noche, cuando llegó la noche, Jesús le dijo, vamos, pasemos al otro lado. Y él estaba agotado, su cuerpo estaba cansado y se acostó en la popa y se durmió. Su sueño era tan profundo. Yo no sé si usted ha vivido sueño tan profundo del cansancio. Su sueño era profundo y esta tempestad se levantó como se levanta en nuestras vidas, y estaban los discípulos buscando la forma de poder sobrellevar la embarcación. Cuando nosotros se levanta esa tempestad, nosotros tratamos de buscar la forma a nuestra manera, de lanzar los objetos que pueden dañarnos, de tirar el ancla, de poner estable la embarcación de nuestra casa, la embarcación de nuestra familia, de poner estable la embarcación de mi vida, de estabilizar lo que está ahí. Yo busco la forma de que todo lo que llegó, de que esa tempestad que está arropando mi vida, ese río que llegó así desbordante para acabar con mi vida, salga, comience a tranquilizarse. Y en mi sabiduría, en mi inteligencia, voy a buscar toda la forma, voy a buscar todo lo que me pueda ayudar a poder sostener esta embarcación. Agarro el timón y comienzo a mirar a ver si puedo manejar a aguas más tranquilas dentro de mí, dentro de mi espíritu, a aguas más tranquilas, que ya eso que está exterminando con mis sentimientos, pare. Yo recuerdo que cuando se abrió allá una congregación con un nombre parecido, de que alto, muchas personas iban a aquel lugar porque decían, quizás allí mi sufrimiento se va a parar, quizás allí ya yo no voy a tener más distorsionamiento de estos sentimientos, quizás no voy a pasar más por ahí. Y nos olvidamos de que Jesús está ahí en la popa, pero Jesús está ahí en nuestra embarcación, pero buscamos todos los medios que podemos, menos a Él. Y podemos decir, no, yo le busco, yo lo he buscado, yo he orado, yo he clamado, yo le he pedido a Él, pero sigo con esto, no se va, le he clamado, le he buscado, pero sigue. Jesús en su palabra nos advierte y nos dice que esto no se va en un segundo. Esto que tú has construido y personas que tienen sentimientos afianzados y arraigados por años, no se va a ir en un segundo porque tú digas, ya Señor, llévate eso. Eso es una constancia, eso es un pleito espiritual acompañado de la confianza del Señor. Cuando tú te arraigas a Él, Él dice que nosotros tenemos primeramente que buscar el reino de Dios, que estar ahí con Él y entonces mantenernos firme en Él, firme en lo que hemos creído. Jesús está en mi embarcación. El enemigo te va a querer recordar y te va a decir, pero tú estás tan tranquila, tú estás tan tranquilo, sabiendo que tu hijo le va a pasar esto y esto, sabiendo que pasó tal y tal situación. No, esto no es para tú estar tranquilo. Entonces cuando tú le respondes en firmeza, Jesús tiene el timón de mi embarcación. Cada pensamiento que llegue, el tú decir, es que Él está ahí. La fe debe de accionar en la tempestad. ¿Qué Jesús les reprochó? Jesús les reprochó a ellos, oye, pero yo no entiendo por qué ustedes no hicieron lo que los marineros deben de hacer. Los marineros deben de tirar el ancla, deben agarrar todas las cosas, deben de tomar los recursos que tienen para poder sostener la embarcación, los objetos, guardar las herramientas, recoger lo que está suelto, las redes, recogerla o soltarla, maniobrar en medio de la situación, llamar por las radios. ¿Jesús les reprochó todo eso? No. Jesús le reprochó su poca fe, su poca fe. En medio de la tempestad, Él quiere que nosotros tengamos fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor. En medio de esa tempestad, en medio de lo que llega a nuestra vida, Él es el autor. En medio de ese sufrimiento, nosotros tenemos que tener fe en que Él es el autor de esa fe. Yo tengo que acercarme a Él. Estoy padeciendo, comenzaron a llegar las lágrimas, comenzó ese sentimiento que está dentro de mí, acabándome, arrasándome. Siento que mi cuerpo, que mi corazón se quiere salir de mi cuerpo, me siento atosigada, me siento que no puedo más, me siento atemorizada, siento que las tinieblas me arropan, me tiro de rodillas o comienzo a caminar, me levanto de la cama, no puedes dormir porque esa ansiedad comienza a preocuparte, esa ansiedad comienza a decirte y a ministrarte y a recordarte lo que en tu niñez pasó, te llevó a tu niñez, después de la niñez te llevó a tu adolescencia, después de la adolescencia te llevó a aquel rinconcito donde alguien te dijo algo, luego te traspasó para tal lugar, te llevó en todo eso, en tu casa,
cama, todo eso en tus pensamientos, todo eso lo trajo a tu mente en un mover, en un abrir y cerrar de ojos. Todos esos sentimientos afloraron, llenaron. ¿Qué tú debes de hacer en un momento así? No, no tires el ancla. No empieces, porque es que ya tú has intentado todo y sigue ahí. Levántate en ese momento, en ese mismo momento que llegó el pleito, que te llegó todo esos pensamientos, que el diablo se levantó. En ese mismo momento, levántate, párate de tu cama. Es la 1 de la mañana. Párate de tu cama, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Tú te paras de la cama y comienzas a invocar el nombre de Jesús en tu habitación. Jesús, Jesús, Jesús te llamo. Jesús te llamo. Jesús ven en mi auxilio. Jesús ven en mi alabanza. Y comienza a invocar el nombre del Señor. Comienza a invocar el nombre del Señor. Tú te sientes así, estás en tu trabajo, que no soportas las lágrimas, que tú sientes que vas a llorar, que tú sientes que tus sentimientos han traído todo y comienza esa tempestad, esa marea, ese río que se desborda, que tú sientes que estás lanzando los árboles de dentro de ti, que comienza a florar. Mira, vete, métete al baño, pide un permiso, ve al baño y comienza ahí en el baño a llamar a Jesús, comienza a invocarlo, comienza a accionar la fe. Tú has dicho, comienza a declarar la promesa, tú has dicho en tu palabra que tú estarías con nosotros, que no vamos solos, que tu Espíritu Santo está conmigo, que tu Espíritu Santo pelea conmigo, que yo no voy sola, que tú envías tu ángel, manda ángeles en este momento. Mira cómo están mis emociones, mis sentimientos desbordados, mira cómo estoy, mi cuerpo, mis órganos se están afectando. Padre, en esta hora comienza a clamar, comienza a interceder, comienza a accionar la fe. El enemigo va a estar ahí, él va a estar ahí, él va a estar ahí porque él quiere ver si es verdad, tú lo vas a echar afuera, si es verdad que la fe que tú tienes va a poder arrancar y decir, como dijo Jesús a la tempestad, calla, enmudece. Esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte cuando el Señor dice, calla, enmudece. Y quizás usted diga, sí, es verdad, yo lo he sentido y he sentido que en un momento así el Señor le ha dicho a la tormenta, enmudece, que el Señor ha paralizado todo y todo se normaliza y se tranquiliza. Pero al día siguiente o a la semana o dentro de un mes vuelve y pasa. ¿Y qué tú tienes que hacer? Sigue llamándolo, sigue invocándolo, sigue, porque eres la respuesta. Porque el enemigo no se va a estar tranquilo, porque el enemigo no te va a dejar tranquila, no te va a dejar tranquila. Él va a querer de nuevo poner esas emociones turbulentas, que salga al flote. Pero si tú te vences, porque es que este pleito es un pleito espiritual, esto es un pleito que es fijo, que es continuo, es un pleito que es mientras nosotros tengamos vida en este cuerpo. O ustedes pueden ver que a Jesús solamente le llegó una persecución en su vida y ya, que cuando fue al desierto y se levantó el enemigo y comenzó a dirigirlo y a decirle, mira, diga a las piedras que se conviertan en pan, mira, tírate de ahí, que eso ya pasó. No, él tuvo su lucha ahí, pero cuando él salió de allí, él tuvo también sus luchas con sus discípulos, él tuvo también sus luchas con los fariseos, él tuvo sus luchas internas cuando iba para la cruz, él tuvo siempre sus luchas. Eso va a llegar, eso va a aflorar, pero cada uno de nosotros podemos decir que tenemos a alguien a quien clamar, a quien decirle que la tempestad se deben de calmar. El río siempre va a estar ahí, el río es algo nutritivo, es algo que Dios lo puso para sostenernos de ahí. Esos sentimientos son nutritivos, son buenos, Dios lo colocó. Pero cuando vienen desbordantes, nos quieren derribar, nos quieren atacar hasta nuestros órganos, desintegrarnos, poner nuestra presión arterial. No, Señor, en el nombre de Jesús le vamos a ordenar a nuestra presión arterial, mira, te sujetas en el nombre de Jesús. Jesús tiene agarrada mi presión, Jesús tiene agarrada mi cabeza. Oye, todo esto que yo estoy sintiendo en la cabeza, toda esta migraña del infierno se va, y comienzo a accionar en fe y a creer en fe, que el maestro está en mi embarcación, que no voy a zozobrar, que yo no voy a hundirme en esta embarcación, porque Él va conmigo, porque Él está conmigo. Amén. Cada uno de esa tempestad que se levanta dentro de nosotros puede ser liberada, puede tener auxilio. ¿Y qué sucede cuando yo no puedo? Es que yo no puedo sola, es que yo sola no puedo orar, es que yo sola lo intento, pero yo no puedo orar. Mira, el Señor no nos colocó a nosotros solos. Yo no estoy solo. Cuando Elías estaba allí en su tempestad interna, que lo que quería era morir. Oye, Elías, un hombre de Dios que había hecho bajar fuego del cielo y había hecho tantas cosas, pero estaba pasando por una tempestad fuerte en su vida. Cuando Elías estaba pasando y atravesando por esa tempestad solo, no fue donde nadie, ni siquiera le habló a Dios, porque a veces nosotros nos ponemos así, que no, ya yo lo que quiero es morirme, yo lo que quiero es irme, ya, yo no quiero seguir más en esto. No fue donde nadie. Nosotros no somos llaneros solitarios, cuando yo no puedo, porque no tengo fuerza. Ahí está mi hermano, ahí está mi hermana que se levanta a favor mío. Mira, ora por mí en esta hora, que el río de mis emociones se desbordó y
y comenzó a arrancar todo dentro de mí que no puedo. Aleluya. Tú te levantas y va donde alguien que pueda y dile, mira, ora por mí, ven, ora por mí en esta hora. No es que mañana, no es ahora mismo que yo necesito que tú clames por mí. Es que ahora que yo necesito interceder, que tú intercedas. Yo no tengo fuerza, yo no puedo. ¿Qué le dijo Dios a Elías? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Él le dijo, no, Elías, tú no estás solo. Yo me he reservado todavía 7,000 que no han doblado rodillas, que están ahí, que no han doblado rodilla a Baal, que no han doblado rodilla a los ídolos, que están ahí, sirviéndome, que están fieles, que están clamando. Cuando yo no puedo sola, entonces yo tengo que acercarme al pueblo del Señor. El Señor mandó de dos en dos, porque hay del solo. Cuando cae el solo, ¿quién lo levanta? El Señor quiere que nosotros sepamos que nosotros no somos llaneros solitarios, que en un momento dado nosotros vamos a necesitar la ayuda del otro, que me extienda la mano y me saque del fango, de la arena movediza donde yo me he metido en estas emociones y poco a poco me hundí y ya no me queda fuerza, no tengo fuerza para levantarme. Entonces el Señor me dice, yo te ayudo, yo te saco, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo. Cuando la boca no puede, ahí está la mano y hablo por señas. Aleluya. Cuando el oído no puede, yo puedo hablar de otra forma y están este tacto, que por el tacto yo siento las vibraciones, siento lo que se acerca. Dios nos levanta a cada uno de nosotros para que ayudemos a nuestro hermano, para que nos levantemos. Si solo no puedo, entonces mi hermano, mi hermana está ahí para ayudarme, para levantarme, para yo clamar, para yo sentirme, mira, hermana, yo no puedo, yo necesito que tú te unas a mí en un momento, aunque sea en 15 minutos, aunque sea media hora diario, que peleemos esta batalla juntos, que peleemos unidos. Hay gente que quiere pelear su pleito solo, que tiene situaciones añales con situaciones internas, batallas internas dentro de sí mismo y que le está peleando solo, pero ya no tiene fuerza para pelear, no tiene fuerza para pelear, pero tiene un equipo a todo alrededor y no sé si es el orgullo, no sé si es que el enemigo engaña a esa persona diciéndole, no, tú puedes hacerlo solo, tú no tienes que pedirle ayuda a nadie, tú lo puedes hacer solo. Mentira del diablo. Nosotros somos un cuerpo tiene muchos miembros, uno en los pies, otro en las manos, los órganos. ¿Qué hace el corazón sin los riñones? ¿Qué hace el corazón sin la cabeza? ¿Qué hace el corazón? El corazón tiene funciones importantes, pero todos en el cuerpo tienen funciones importantes. Y este pleito, cuando tú sientes que necesita ayuda, tú tienes que clamar y pedir, hermano, ven, acércate, busca a alguien que tú entiendas, acércate a mí, vamos a meternos en un ayuno. Yo quiero que tú me ayudes a ayunar, a orar por esta situación que se ha levantado. El diablo se levantó contra mí, se levantó. Yo recuerdo muchos momentos en mi vida que yo tuve que pedir, oren, vengan, ayunen, ayúdenme a orar, a ayunar, vamos. Y ese grupo se metió a orar, a pelear la batalla. Y yo salí victoriosa, pero no fue por mi fuerza, sino porque el Señor, al grupo, donde hay 2 o 3 que se reúnen en un grupo, también el Señor levanta, el Señor oye, el Señor escucha. En la unidad, el Señor habló acerca de la unidad y dijo, yo estoy orando por la unidad de mi pueblo, para que sean uno, como el Padre y yo somos uno. Él no trabaja por un lado y yo por el otro, pero somos uno y trabajamos unidos. Nosotros como pueblos unidos, clamamos, pedimos, oramos y todas esas emociones, todo lo que viene. Yo no me puedo quedar sola a esperar que me destruya. No, en el nombre de Jesús nos levantamos de toda tempestad. Amén. Nos levantamos de toda tempestad. Clamamos en esta hora al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Dios, yo te pido, Dios mío, Padre Celestial, por toda la tempestad que se levantan dentro de nuestro interior, de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo, sentimientos que se van arraigando y formando poco a poco hasta llegar a nublar muchas veces nuestra vida, nuestros ojos, nuestros sentimientos, afectar nuestros órganos. Muchos están enfermos dentro de la iglesia con enfermedades depresivas, con enfermedades de dolor de migraña, de dolor de cabeza fuerte, con cosas que atormentan. Algunos están sufriendo hasta de los riñones, algunos sufren de la presión, de cosas que se levantan espiritualmente para afectar nuestras vidas. Pero te tenemos a ti, Padre, te tenemos a ti, Señor, aleluya. Padre Celestial, tú eres el que se levanta a favor nuestro para pelear toda batalla y necesitamos, Señor, tener la fe, arraigarnos de la fe, que cada vez que se levante ese sonido de alerta, de que nos dice alerta, que ahí viene el río a arrasar, el río desbordante, nosotros nos levantemos en fe y te llamemos y te invoquemos. Padre Jesús, ven a nuestro favor, ven a nuestro favor. Señor, yo te pongo en tus manos todas aquellas personas que están atravesando por momentos así, Dios Padre, que tú tomes esas emociones y le diga paz. Recibe paz en el nombre de Jesús. Y le ordenamos a la tempestad que se calme. Le ordenamos a la tempestad, cállate en el nombre de Jesús. Le ordenamos hacer silencio en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que reflexionemos. Cuando la tempestad se levanta dentro de nosotros, podemos llamar a Jesús. Tu hermana, Milagros Fonder Rodríguez. Dios te bendiga más y Dios te guarde.